Si estás viendo este video, seguramente no es casualidad. Dios te estaba buscando, el Dios Padre. Y si puedes poner atención, estos próximos segundos puede cambiar tu vida para siempre. No sé cuál es tu situación en este momento, pero te cuento una historia de un hijo pródigo que salió de su casa y tomó toda la herencia que su papá le había preparado. Y la palabra pródigo tiene que ver con el que el mal gasta. Y el mal gastó el dinero, malgastó todo lo que tenía, su tiempo en juegos, en diversión, en prostitución. Y de repente él se encontró ahí comiendo comida con cerdos y se dio cuenta: ¿qué estoy haciendo acá? Malgastando mi tiempo, malgastando mi vida, cuando los empleados de la casa de mi papá comen mejor que yo, viven mejor que yo. Entonces él decidió volver. Esa palabra tiene que ver con arrepentimiento, cambio de dirección. Quizás estás hoy en una situación que quizás tengas dinero o no tengas dinero, que estés bien o estés bien por afuera, pero por adentro solo uno sabe las necesidades que tiene. Quizás si reconoces que estás malgastando tu tiempo y tu vida y necesitas de una dirección, de un propósito, te recomiendo el mejor camino de regreso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Más que una religión, es el camino que nos conecta con el Padre otra vez. Y el Padre te está esperando hoy con los brazos abiertos. No es un Padre que juzga ni que condena, sino que está lleno de amor. Con la misma puerta que saliste, hoy puedes volver. Así que ahí donde estás, repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por malgastar mi tiempo, la vida y los recursos que me diste, y quiero aprovechar. Mientras hay vida, hay esperanza, y hoy vuelvo a los brazos del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. Caminar con Dios. Ese es el tema que en esta ocasión nos ocupa en Iglesia en Casa. Es el tema sobre el cual estaremos reflexionando en la palabra de Dios para entender cómo es que nosotros debemos y podemos caminar con Dios. Para dar inicio a nuestro estudio de hoy, le pido que me acompañe en la lectura. Lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, en el versículo 12. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al leer lo que Dios pide de su pueblo en el texto de Deuteronomio capítulo 10, nos podría parecer que la Biblia nos ofrece una lista, una lista de chequeo o una serie de requisitos que Dios hace para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Y aunque me parece que sí, de cierta manera podemos interpretarlo de este modo, también es válido pensar que todas estas cosas que el Señor está mencionando en el versículo 12 son lo mismo, se refieren a una misma manera de vivir. Se trata de vivir una vida que sea agradable a Dios. Andar por los caminos de Dios es lo mismo que caminar con Dios. Cuando la Biblia utiliza este término, cuando la Biblia nos dice caminar, normalmente y usualmente se refiere a nuestro estilo de vida. También lo hace la Biblia en ocasiones de manera negativa. También nosotros podemos andar por los caminos del mundo. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, los versos 5 hasta el 7, por ejemplo, la palabra nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No es que solo tenemos la posibilidad de andar en un camino negativo, en un camino que es de perdición, sino que todos aquellos, no, mejor dicho, todos nosotros, antes de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, antes de reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, y todos aquellos que no se han encontrado todavía con el Señor Jesucristo, hemos andado y algunos todavía andan en estos caminos que son de perdición. Lo que debemos saber entonces es que transitar por la vida es sinónimo de caminar, o caminar en el lenguaje bíblico es sinónimo de andar por la vida, es sinónimo de vivir. Y caminar con Dios no es entonces una actividad reservada para unos cuantos elegidos, sino que más bien es algo que el Señor anhela. Deuteronomio capítulo 10 nos enseña que Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa esto de caminar con alguien? ¿Cómo es cuando nosotros caminamos con alguien? Lo que pasa es que compartimos con esa persona. Eso es caminar con alguien, compartir con esa persona. Hablamos, escuchamos a lo que la otra persona tiene que decirnos. Quizás caminamos y andamos por la vida riéndonos juntos, o nos brindamos compañía en el tiempo de dificultad. Y caminar con Dios es lo mismo que todo esto. Dios desea que tengamos una relación de intimidad, una relación de compañerismo con Él, una relación en la cual nosotros le hablamos y oramos a Él con sinceridad y le expresamos con toda sinceridad los sentimientos de nuestro corazón, nuestros anhelos, y luego le escuchamos y nos rendimos en obediencia a sus mandatos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, los versos 19 al 22, nos enseña que Jesús nos abre las puertas a vivir en comunión con Dios, de modo que podemos caminar con Él. Nosotros en la fe en Cristo Jesús podemos tener comunión con Dios y en esa comunión caminar con Él. Nos dice la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el lugar de la comunión con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo entramos? Por el camino nuevo y vivo, nos dice la palabra, que Él nos abrió a través del velo. Cuando nosotros entramos en esta relación de intimidad con Dios, en la comunión con el Padre por medio de la fe en su Hijo, Él se convierte en lo que nosotros más anhelamos. Él se convierte en lo que nuestro corazón más desea. Y entonces buscamos conocerlo, buscamos escuchar su voz, compartir con Él los sentimientos de nuestro corazón y entender cuáles son los sentimientos del suyo, cuáles son los anhelos del corazón de nuestro Padre. Y complacerlo se convierte en nuestro objetivo principal. Ahora bien, de ese mismo modo, caminar con un amigo cercano también requiere la capacidad y la firmeza para decir no a muchas otras cosas, para negarnos de participar de algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted está en una reunión y usted desea compartir con sus amigos, lo que se espera es que usted por lo menos intente no estar, por ejemplo, en el teléfono, sino poder concentrarse en lo que está haciendo en ese momento, en el compartir de aquella reunión a la que ha sido invitado. Y para caminar con Dios también es necesario dejar de lado cualquier cosa que podría erigirse, convertirse en una distracción para nuestra vida. Muchos expresan que desean caminar con Dios, pero se niegan a dejar atrás las costumbres pecaminosas que les impiden acercarse de manera sincera.
Caminar con Dios significa que usted y Dios están de acuerdo con respecto a su vida. La palabra nos enseña en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente es imposible ser perfecto, es imposible para nosotros hacer el 100% de las cosas de manera perfecta, de modo que el acuerdo entre Dios y nosotros en nuestra manera de andar sea perfecto. Pero de todos modos, esto implica que usted y yo y todos los que deseen andar con Dios, caminar con Dios, debemos hacer todo esfuerzo posible para nosotros, para que podamos vivir de una manera que es agradable a Dios, de modo que Dios en su santidad, en su perfección, esté dispuesto a caminar con nosotros y nuestro pecado y la tiniebla que hay en nosotros no le vaya a alejar, porque Él es santo y nada tiene que ver la santidad y la luz con las tinieblas. ¿Qué cosas entonces debemos hacer para comenzar a caminar con Dios? Sobre eso, nuestro estudio de Iglesia en Casa. Le pido que busquen su Biblia para que comencemos a adentrarnos en el asunto. Busquen su Biblia, la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 20. Nos dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo primero que nosotros debemos hacer para caminar con Dios, para permanecer en el camino al lado de nuestro Padre Celestial, es alinear nuestra voluntad a la suya. La palabra nos ha enseñado en la carta a los Efesios que Dios preparó con anticipación caminos para que nosotros andemos en ellos. Y ese es el camino que Dios desea que nosotros recorramos con Él. El apóstol Pablo se dio cuenta de que en la cruz se produjo un intercambio. De esto nos está hablando aquí en la carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hubo un intercambio. Él le entregó a Jesús su actitud, su deseo, su voluntad, incluso lo que él consideraba que eran sus buenas obras, con las cuales el apóstol intentaba estar bien con Dios conforme a la ley. Y es que Pablo, cuando todavía no había conocido al Señor Jesucristo y era Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia de Cristo, pero él lo hacía porque él tenía en el fondo de su corazón el deseo de agradar a Dios, simplemente que lo quería agradar bajo sus propios términos y no siguiendo los preceptos y siguiendo la voluntad del Señor. Y así podría ocurrir con nosotros. Muchos de nosotros quizás deseamos agradar a Dios, pero no hemos entendido, no hemos comprendido que debemos rendir nuestra voluntad entera a lo que nuestro Padre Celestial desea de nosotros. Entonces Pablo le entregó a Jesús en este intercambio que ocurrió en la cruz del Calvario, este intercambio que se está imaginando Pablo, le entregó sus anhelos, le entregó sus deseos y se dispuso a vaciarse de todo lo que estaba en su corazón de esta manera. Y entonces Jesús le dio, a cambio de su voluntad, le dio a Pablo su vida. Cristo vino a vivir en él. Así que la vida de Pablo ya no se trata de Pablo. La vida de todo lo que nos hemos entregado a Dios no nos pertenece. Ya no se trata de nosotros. Nosotros no somos el protagonista principal. Si usted desea caminar con Dios, debe entender que la historia y el camino que está siguiendo no es el suyo propio, sino que es la historia de Jesucristo, el camino que Dios ha decidido para nosotros, y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya no vive usted, sino que Cristo es quien vive en usted.
Y Pablo entonces entiende que él no es el dueño de su propia vida, esa manera de vivir por la cual él hacía lo que le placía, lo que él pensaba que era lo mejor sin consultarle a nadie. Esa vida se terminó, y entonces ahora nosotros simplemente estamos gestionando, administrando, siendo mayordomos sobre la vida que Dios nos ha dado. Los discípulos de Jesús hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario, y ahora tenemos y debemos llevar una vida diferente. Nuestra antigua vida, lo cual vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne y para cumplir los anhelos de nuestro corazón, esa vida está muerta, feneció, se terminó. Y ahora nosotros estamos vivos para Jesucristo. Y Jesús es quien vive en nosotros. Y Pablo entiende que él solo puede manejar, solo puede administrar la nueva vida que Jesús le dio por medio de la fe. Por eso él dice que es por fe. Lo vive en la fe del Hijo de Dios. Y no se puede vivir la vida que Jesús nos da sobre el fundamento de guardar la ley, mucho menos sobre el fundamento de hacer lo que nosotros deseamos. Solamente se puede vivir por fe. La fe que nosotros depositamos, la confianza que nosotros depositamos en Jesucristo. Y nos dice la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay manera, tampoco hay necesidad de que nosotros paguemos lo que Jesús hizo por nosotros, pero sí hay una manera de aprovecharlo, de sacarle provecho a que hemos recibido una nueva vida en Jesucristo, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Jesús nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, la posibilidad de venir con libertad al lugar santísimo de la presencia del Padre, y al alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre, de modo que la puerta que se abrió para la comunión con Dios se convierta en el sendero en que nosotros andamos todos los días de nuestra vida. Usted ha recibido entonces en Cristo Jesús una nueva vida, y la manera de aprovechar esa nueva vida y caminar en ese camino que el Señor preparó para usted, ese camino de aventuras, ese camino de cosas buenas, de buenos propósitos de Dios, la manera de aprovecharlo es eligiendo rendir su voluntad a la voluntad del Padre, alineándose a los propósitos de Dios para su vida. ¿Qué más nos dice la palabra sobre esto que es caminar con Dios? Le pido que busque en su Biblia el Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el capítulo 7 los versos 13 y 14. Nos dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La segunda forma en que nosotros andamos con Dios es eligiendo el camino correcto. En este Evangelio, según Mateo, Jesús nos presenta con dos caminos y nos presenta con una opción similar a la que Dios presentaba al pueblo, Dios el Padre presentaba al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, cuando les dice que pone delante de ellos el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Todos los días frente a usted hay una elección. Usted tiene opciones y usted tiene una elección por hacer. Y usted puede decidir que este día usted va a seguir andando en el camino del bien, o puede por el contrario decidir ir por la senda del mal que lo lleva a la perdición. Y decimos todos los días, pero deberíamos decir constantemente, a cada segundo, a cada momento, cada cosa que ocurre en su vida le presenta a usted con la opción, con la posibilidad de tomar el camino del bien o de tomar el camino del mal. Y puede que usted, por ejemplo, está haciendo un trato comercial, y parece que todo va bien, y usted se ha dispuesto, incluso puede decir que se ha dispuesto en Dios
con cumplir con un trato comercial en específico, algo que a usted le parece que será agradable a nuestro Padre Celestial, que no tiene ningún problema, que no por cumplir con este trato comercial usted no incurre en ningún pecado, pero de pronto le hacen una oferta que está fuera de la legalidad, que está fuera del orden correcto para la sociedad y para Dios, y le hacen una oferta por la cual usted quizás le iría mejor financieramente, pero tendría que mentir, tendría que hacer algo que no está correcto a los ojos de Dios. Y esto presenta para usted una elección. Y la palabra nos enseña que debemos entrar por la puerta estrecha. Lo que el Padre nos está queriendo decir es que tenemos que elegir el camino de la vida, aunque parezca complejo, aunque parezca difícil, aunque parezca que no desea usted cumplirlo, que era mejor cumplir con lo otro. El Padre le pide que usted entre por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, dice la palabra, y Jesús no habla de esta puerta como que es el destino final, sino que más bien es la entrada a un camino. Es que las decisiones que tomamos no son el destino, las decisiones que tomamos son el principio de un camino que puede ser de bien o puede ser de mal. Hay un camino correcto y hay un camino equivocado. Y Jesús apela a quienes escuchan, a quienes le oyen, a quienes leen estas palabras en el Evangelio según Mateo capítulo 7, para decidirse a tomar el camino que quizás parece más difícil, pero que es el camino que lleva a la vida. Jesús entendía y por lo tanto enseñaba que no todos los caminos y no todos los destinos son igual de buenos. Unos caminos nos pueden llevar a la perdición, nos pueden alejar de nuestro Padre Celestial y no estaríamos caminando con Él si andamos por esas sendas. Y solo es uno, el camino que nos lleva a la vida, el camino de Jesucristo, el camino de la voluntad del Padre. Jesús nos dice que la puerta verdadera es estrecha y angosta. Es que debemos entenderlo. Aquello que viene de Dios generalmente toma su tiempo. Aquello que viene de Dios generalmente conlleva un proceso. Sí, vemos que ocurren milagros, que ocurren cosas instantáneas, cosas inesperadas que vienen de Dios y que tienen repercusiones positivas para la vida de los hijos de Dios. Pero por lo general, usualmente, las cosas buenas que Dios prepara para nosotros conllevan un proceso, implican espera, implican pasar un tiempo, recorrer un camino. Dios no está en el negocio de las comidas rápidas. Él está en el negocio de construir en nuestra vida, de convertirnos en seres espirituales capaces de perdurar para la eternidad, porque eso es lo que Él desea. Él desea que podamos tener un carácter conforme al suyo, para que podamos pasar la eternidad con Él. Y entonces para formar en nosotros ese carácter que emula el carácter de Cristo, va creando en nosotros la capacidad de elegir el camino correcto, aun cuando este parezca más largo, cuando parezca más complejo. Si el camino que usted está a punto de tomar tiene una puerta que parece fácil, que parece manejable, usted haría bien en tener cuidado. Es que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, por lo general es mentira. Entonces, una segunda manera en la que podemos aprender a caminar con el Padre es aprendiendo y teniendo la sabiduría para elegir el camino correcto, el camino que se alinea a la voluntad del Padre. Nos dice finalmente el Evangelio según Juan en el capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La tercera forma en que podemos andar con Dios es al disfrutar
de la poda. Iniciamos diciendo que debemos alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Luego dijimos que debemos decidir cada día y constantemente el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y también entonces debemos recibir la corrección, debemos recibir el proceso y disfrutar el proceso por el cual Dios nos transforma al quitar de nuestra vida aquello que no es agradable a Él. Pablo nos presenta con una idea similar a la que se nos presenta en el Evangelio según Juan capítulo 15, en la carta a los Romanos, el capítulo 13, los versos 13 y 14. Le leo Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La idea que nos transmite el apóstol Pablo es que para poder vestirnos de Cristo, adoptar la manera de vivir de Cristo y hacer las cosas según el propósito de nuestro Padre y caminar con Dios, primero debemos limpiarnos de lo anterior, debemos limpiarnos del pecado, debemos limpiarnos de los vicios en nuestro comportamiento. No estoy hablando solamente de los vicios a los que nos referimos directamente cuando usamos la palabra vicio, de fumar, del alcoholismo, de la drogadicción. No, hay otros vicios en nosotros, costumbres negativas que nos llevan al pecado. Y lo que nos está diciendo la palabra en Juan capítulo 15, versículo 2 y en Romanos capítulo 13, es que nosotros debemos estar dispuestos a cambiar, a suprimir, a eliminar todas estas cosas negativas que nos impiden andar con nuestro Padre. La ilustración que nos presenta Pablo en Romanos capítulo 13 es la de quitarse y luego ponerse unos vestidos. Usted se quita una vestimenta para ponerse otra mejor. Cuando usted se viste cada día, usted elige su vestimenta apropiadamente. Si usted un día va a ir a caminar a la montaña y usted dice, hoy voy para la Tigra, hoy voy a ir a caminar a la Tigra, pues no se va a ir con saco y corbata a aquel lugar. No es apropiado, no es el lugar correcto. Por el contrario, si usted hoy por la noche está invitado a un enlace matrimonial, a una boda, usted se va a ir vestido de la manera apropiada. Y hoy en día las bodas a veces tienen un código de vestimenta un poco diferente al que estamos acostumbrados. Pero usualmente usted sí se va a tener que ir a esta boda con un traje completo, con su camisa de vestir, con su corbata, con sus zapatos muy bien lustrados. Y esa es la manera apropiada de vestirse. Y entonces usted se debe vestir conforme a lo que usted es y conforme a lo que planea hacer. Y estamos hablando de caminar con Dios y que somos hijos de Dios. Y usted entonces debe vestirse de Jesucristo. Pero para vestirse de Jesucristo, usted debe podarse, debe dejarse podar para llevar el fruto de la vida de Cristo que está en usted. Usted debe dejarse podar, debe quitar de su vida, suprimir de su vida todo aquello que desagrada a nuestro Padre Celestial. Cada día la palabra nos invita a vestirnos del Señor Jesucristo. Así nos dice, vestíos del Señor Jesucristo. Y esa ropa fea, esa ropa sucia, esos harapos del pecado, usted debe desecharlos para ponerse en lugar de ellos la túnica de Cristo. Debe deshacerse del amor al pecado. Debe de haber una renuncia de las prácticas y de los hábitos del pasado que lo inclinan, que lo llevan, que lo empujan a la vida de pecado. De cualquier otra forma, ninguno de nosotros podría o puede, debería llamarse con sinceridad cristiano. El ser cristiano es suprimir esta manera de vivir. Y si usted no lo hace, si usted no comienza a quitar de su vida aquellos hábitos negativos, aquellos hábitos pecaminosos, entonces usted no va a poder
andar con el Padre, va a hacer intentos infructuosos por caminar por la senda que el Padre preparó para usted. Va a vivir en una religión vacía, que es como usar ropa limpia, ropa nueva que está olorosa, sobre un cuerpo sucio, sin lavarse, sin bañarse. ¿Qué sucede si usted solo se despierta por la mañana y no toma una ducha, no se lava los dientes, no utiliza desodorante, simplemente se pone ropa que está fresca, que la lavó quizás al inicio de la semana? Quizás al principio usted se va a ver como que anda limpio, pero a medida que pasa el día todos se van a dar cuenta, no, la ropa quizás está limpia, pero él no está limpio, huele mal. Y no van a querer caminar con usted. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 3, Jesús nos indica la manera en que nosotros debemos limpiarnos. El Señor dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la herramienta de poda. La palabra de Dios es el agua que nos lava. En ella se nos enseña lo que es agradable y lo que es desagradable a Dios, lo que pertenece a las tinieblas y lo que pertenece a la luz. Y usted entonces, si desea caminar con el Padre, si desea suprimir de su vida aquellas cosas que lo alejan de nuestro Padre Celestial, usted debe leerla, usted debe aprenderla y usted sobre todas las cosas debe dejar que ella le transforme, que la palabra transforme su manera de vivir, que produzca en usted arrepentimiento, un cambio de rumbo, un cambio de manera de pensar, para que usted pueda vivir conforme a la palabra y así pueda caminar con Dios. Dios nos pide caminar con Él. Y en el lenguaje bíblico, caminar es un estilo de vida. Debemos, en principio, alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Vivir la vida de Cristo en mí. Luego debemos elegir el camino de la vida. Debemos tomar decisiones acertadas. Cada día presenta para nosotros la toma de decisiones, elecciones que podemos hacer. Y entonces cada vez que usted se encuentre frente a un cruce de calles, frente al momento en que tiene que elegir, procure buscar en Dios la sabiduría para elegir el camino de la vida, para elegir el camino correcto. No se vaya por lo fácil. No se vaya por lo que se acomoda a la sociedad, no se vaya por lo que se acomoda al sistema del mundo, sino más bien entre por la puerta estrecha. Y finalmente, si usted desea caminar con Dios, usted debe estar dispuesto, debe estar dispuesta a ser corregido. Dios, al caminar con Él, Él procura que en su vida haya multiplicación y Él lo limpiará para que usted pueda llevar más fruto. Si usted quiere ser de aquellos que quieren caminar con el Padre, yo le pido que me acompañe a presentarle ese anhelo de nuestro corazón en oración a nuestro Padre, y lo hacemos cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro. Padre Celestial, en ti están todas las respuestas, Señor. Padre, gracias porque en Cristo Jesús tú nos das la posibilidad, Señor, de caminar contigo, Señor, de tener verdadera comunión contigo, de ser cercanos a ti, Señor, de venir a tu presencia. Padre Celestial, tú nos invitas en tu palabra a que caminemos contigo, a que tengamos un estilo de vida que sea conforme a tu voluntad, Señor. Señor, y nosotros nos disponemos a hacerlo, deseamos hacerlo, Señor, y proponemos hacerlo, Señor, al alinear nuestra voluntad, nuestros deseos, los anhelos de nuestro corazón a los tuyos, Señor. Señor, queremos apropiarnos de tu voluntad para nosotros. Queremos apropiarnos, Señor, de tu propósito para nuestra vida y queremos vivir en ello. Padre Celestial, al momento de hacer elecciones, Señor, que nos toca todos los días, Señor, te presentamos nuestro deseo pidiéndote sabiduría para que podamos elegir
consistentemente el camino de la vida, el camino que nos acerca a ti, Señor. Padre, estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a ser transformados. Y te oramos, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Para que podamos ser transformados por ella, Señor. Para que podamos vivir conforme a tu voluntad para nosotros, Señor. Te presentamos nuestra oración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le pido que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa. Mientras ese día y esa hora llegan, oramos al Padre para que Él bendiga cada una de sus vidas.